Os voy a explicar un juego un poco difícil y largo de explicar, pero que vamos a intentar que sea lo más breve dentro de la dificultad que me va a entrañar, pero es importante que no nos dejemos ningún paso. Bueno, cuando realices este juego, el juego del ordenador más pequeño del mundo, le indicarás, el mago explica que las cartas pueden funcionar como una especie de ordenador o computadora, un ordenador cómodo y pequeño, que sirve para averiguar qué cartas cogió un espectador, aunque éste mienta. ¿De acuerdo? Para ello, basta solo programar al ordenador. Todo esto lo explicarás a tus espectadores y a modo de ejemplo, coges 13 cartas del mazo y explicas. Cogemos 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si, por ejemplo, yo te pregunto el valor de la carta, tú me dices 3. Yo retiraría 3 cartas de la parte de arriba de este paquetito y las iría poniendo sobre la mesa. Vas haciendo lo que explicas a tus espectadores y colocas una a una las 3 cartas del paquetito de 13 boca abajo, bien cuadradas sobre la mesa. Y luego le daría al botón de intro y ya habría programado el valor de la carta. Dejas caer el resto de cartas del paquetito que tienes en la mano sobre las 3 que acabas de poner en la mesa y cuadras todo. Y continúas explicándole a tu espectador. Si, por ejemplo, yo te pregunto el color y tú me dices que tu carta es roja, yo iría deletreando R-O-J-A, poniendo cartas sobre la mesa y le daría al intro. Y tú vas haciendo lo que vas indicando, para luego continuar en la parte del juego real. Continuarías con la elección del palo. Bien, dicho todo esto, tú le explicas que han de ser 13 cartas, que es el mínimo que necesita este ordenador, ya que 13 es el valor que corresponde al rey, el más alto que pudiera tener la carta elegida. Todo esto es paja, pero vamos al proceso del juego. ¿Cómo se realiza el juego? ¿Cómo llevar a cabo esta elección de carta? Necesitas 2 manipulaciones: un forzaje y un control de carta. Por lo tanto, lo primero, como ya hemos dicho, forzar la carta. Vamos a coger una carta cualquiera. El as de picas. No sé por qué, siempre tengo... Nada, vamos a cambiarla, va, as de tréboles. Venga, ya está. Tengo la manía siempre de coger la carta estandarte de la baraja. Bueno, forzamos con el método que sepas la carta que has elegido. Yo he elegido el as de tréboles al espectador. Puedes usar un doble corte, un corte en cruz, un forzaje clásico, forzaje por carta corta. Hay infinidad de formas, ya lo sabes. Pero que necesitas saber, obviamente, la carta que va a elegir el espectador. O sea que, en este caso, as de tréboles. Cuando el espectador te devuelva la carta, a partir de aquí necesitamos hacer el control de carta. Y el control de carta también lo tenemos explicado en el canal principal. En el lado derecho hay una serie de carpetas que hablan sobre forzajes, controles, mezclas y demás. Y necesitas que esta carta se sitúe en lo alto de la baraja. Así que realiza mezclas, cortes y lo que quieras, pero que esta carta termine en posición top. O sea, aquí. Bueno, controlada la carta y perdida para el espectador, le indicas que debe extraer él libremente 13 cartas de la baraja, las que quiera, aleatoriamente. Bueno, pues sacamos 13. No nos vamos a complicar la vida en cogerlas de diferentes lugares, porque nosotros ya sabemos que la tenemos aquí. 4 y 4, 8, y 4, 12, y una 13. Vale. Hecho esto, sé que más de uno ahora me dirá: ¿y si elige la carta que tenemos controlada? Vayamos por pasos. Y supongamos primero que no lo hace. Luego os lo explicaré en el caso de que lo hiciera. 13 cartas. Se las entregas.
le pides que las mezcle y las deposite nuevamente encima de la mesa. Y mientras él procede, tú vas a hacer un break sobre la primera carta, que es la carta elegida por el espectador, porque la vas a tener que recoger y unirlas a estas 13, con lo cual vas a tener 14. Así que cuando te las devuelva, y a modo de encuadre, porque tú quieres encuadrarlas y ponerlas bien, las juntas, haces ver que las cuadras bien, 13 cartas y las dejas. Pero en realidad ya tenemos 14, estas ya no valen para nada. No las va a contar nadie, porque ya las ha contado el espectador. Hecho que hace que el espectador no sepa ni siquiera si su carta está en el interior, porque las eligió boca abajo. Y no mostraremos nada del resto de cartas. Bueno, ahora necesitas que su carta, la carta elegida, pase nuevamente a la parte superior del paquetito. Con lo cual realizarás una mezcla y te la llevarás a la parte superior. Y empezamos con la programación del ordenador. Entonces le dices, dime el valor de tu carta, pero vamos a suponer que te miente. Le indicas, obviamente, que te puede mentir. Con lo cual, procedemos a lanzar cartas en base al valor que haya elegido. Supongamos que nos elige el 9. Vale, pues tú haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y pulsamos Enter, que la función Enter es dejar el resto de cartas encima. Le dices, ahora dime el color de tu carta, pero también me puedes mentir. Y supongamos que nos dice rojo para seguir mintiéndonos. Y tú dices, venga, R-O-J-O de rojo. Y pulsamos Enter. Continuamos con la programación del ordenador. Tú le vas insistiendo y le vas indicando que por mucho que le mientas al ordenador, él ya programará de la forma adecuada para terminar adivinando su carta. Le va a parecer bastante extraño, dado que ni sabe si está su carta aquí y además te está mintiendo. Y elegido el color, que ha sido el rojo, le indicas de entre los dos colores rojo, diamantes o corazones, supongamos, indícame cuál de los dos corresponde. Como es mentira, ninguno de los dos, pero bueno, él te va a nombrar uno, sin ninguna duda. A tener en cuenta, os comento, cuando deis a elegir entre los dos colores rojos, tiene que ser diamantes o corazones, no rombos. Yo sé que hay gente que utiliza el símbolo rombo, pero como esto es una secuencia matemática, no funcionaría si dijéramos rombos, si él le eligiera rombos. Vale. Nos elige diamantes, pues tú procedes al deletreo de diamantes. 1, 2, 3 son 9. Diamantes. Y 1, 2 y 3. Programación realizada, Enter. Pulsado y ya está todo hecho. El ordenador ya sabe cuál es la carta elegida. Le indicarás a tu espectador. Levantarás la carta, la observarás a modo lectura. Dices que estás leyendo en formato, pues yo que sé, HTML o Basic o COBOL, los que, bueno, en el idioma del ordenador, por decirlo de alguna manera. Y le dices, la carta que tú elegiste no era un 9, sino que era un as. De la misma manera que me dice el ordenador que la carta que tú elegiste no era roja, sino que era negra. Por lo tanto, no era diamantes, sino que era tréboles. Le das media vuelta al naipe y muestras la carta que él realmente había elegido, la carta que habíamos forzado. Esta sería la base principal del juego. Recordad que elija la combinación que elija, la carta siempre va a terminar en lo alto de la baraja porque el juego es matemático. Pero ahora vayamos a la parte en la que comentábamos que la posibilidad, necesitáis, ya os digo, 14 cartas para este juego. La posibilidad de que entre las 13 que él elige, quitamos una, él eligiera esta, la que hay encima de todo, ocurre. ¿Qué deberás hacer? Pues estar atento. Es un poco más complejo. Supongamos que nos la coge en la cuarta posición. Como solo hay 13 cartas, va a ser muy sencillo saber dónde está ubicada la carta que
que nos elige el espectador. Tú harás lo mismo, tú recogerás tus cartas y realizarás el break. Observarás y no la perderás de vista, contarás las cartas en la que se sitúa la suya, y sabemos que está la cuarta, contando por abajo, más una que tú le pones, cuando realizas el break y la fusión, son 5. Tenemos 14. No hay ninguna duda. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, por lo alto de esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cabe ninguna duda. Realizas la mezcla y cuentas esas 9. Las pelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mentalmente, claro. Y finalizas la mezcla depositando el resto. Ya tienes la carta en lo alto de la baraja. Hay una cosa a tener en cuenta. La combinación funciona cuando se eligen diamantes, tréboles o corazones, pero no cuando se eligen picas. Si él te miente y te dice picas, tu carta quedará, si no recuerdo mal, y lo vamos a hacer a modo de prueba, supongamos que nos elige un 5, tú harías 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual te dice que es negra, en ese caso no te mentiría, enter. Te dice que es negra, son 5 cartas más, 1, 2, N, E, G, R, A, lo he contado bien, 1, 2, 3, 4, 5, pulsamos enter, y entonces en la última te miente y te dice picas. Aquí no hay la misma secuencia matemática, aquí se rompe, es la única ocasión en la que no funciona de forma matemática. Bueno, vamos al tema. Picas vuelven a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y enter. Como tú sabes que te ha elegido picas, te vas a encontrar la carta en exactamente la cuarta posición. Siempre va a ocurrir así. De todas las combinaciones posibles, cuando elija picas, te quedará la carta elegida en cuarta posición. Ahora tú tienes una posibilidad de resolver. ¿Cómo lo vas a hacer? Es un proceso un pelín más largo, es una única pregunta más que debes hacer, pero que además refuerza el efecto, si así ocurre. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a tu espectador, sabiendo que la tienes en cuarta posición, le dices, ¿tú quieres que el efecto salga bien o mal? Si él te dice mal, vuelves a contar. 1, 2 y 3. Completas y ya la tienes en la posición. Y si te dice bien, la palabra bien tiene 4 letras, con lo cual realizas el mismo proceso, pero entonces no haces el corte, sino que haces 1, 2, 3 y 4 y la dejas a un lado para que termine bien. Realizas exactamente el mismo efecto, pero dejando la carta elegida a un lado. Use el método que use, siempre será la carta elegida. Espero que lo hayáis entendido, que quede bastante claro, aunque ha sido largo, pero os aseguro que el proceso ya veis que es muy simple. No necesita de grandes manipulaciones, os digo, 2 únicamente, el forzaje y el control, y os aseguro que por muy mal que lo hagáis, con todo lo que conlleva el juego, la incógnita que crea hasta el final, el posible espectador con conocimientos, en caso de que lo tuvierais, perderá un poco el norte, por decirlo de alguna manera, y olvidará cualquier control que hayas podido hacer, porque seguirá encontrando bastante incomprensible el método de resolver dicho juego. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.